Dios les bendiga y bienvenido a la Iglesia de la Voz del Espíritu Santo. Esta noche tendremos un estudio, cómo realmente conocer a Cristo. Si nosotros aplicamos esta palabra, y espero que nos dé tiempo porque sabemos que estamos en lockdown todavía, pero si no, continuaremos el próximo martes. Así que busque su Biblia, saque papel o libreta y lápiz y apunte las preguntas que tenga y busque su Biblia, porque vamos a interactuar todo y vamos a hacer una escuela tipo Gamaliel, abierta a discusión y con la llenura del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Así que bienvenido y me subo arriba para poderme quitar un poquito de carga. Hermoso. Así que esto va a ser abierto a preguntas. Y es importante que nosotros conozcamos a Dios porque sabemos que Dios es su palabra y su palabra es Dios. Por lo tanto, es muy importante que tengamos la Biblia porque queremos conocer a Dios. Nos encanta escuchar la voz de Dios, nos encanta buscar la presencia de Dios. Pero necesitamos sumergirnos en la palabra porque Dios es su palabra y la palabra es Dios. Por cuanto conocemos la palabra, empezamos a conocerle a Él. Así que debemos empezar por entender que el conocimiento de la palabra nos relaciona con el Cristo de la gloria y el Espíritu Santo es vivificado en nosotros a través del conocimiento de la palabra de Dios. Así que yo quiero que usted, ahora se oye mejor, porque se haya acartonado, ¿verdad? Quiero que usted tome nota, no quiero ir con prisa. Si tenemos que dividir esto en 2 martes, no hay ningún problema. Para aprender no se puede tener prisa. Lo que se tiene que tomar es la decisión de querer aprender. Y esto es lo importante. Y esto es para ustedes y para mí, porque yo aprendo de todo lo que hablo con ustedes. Así que esa es la posición correcta que tenemos que tener. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este último culto del año, porque tenemos la oportunidad de llegar hasta aquí para conocer tu verdad. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos traigas la palabra sazonada, nos des la relación profética de esta palabra para que nosotros podamos entender esta palabra, la podamos procesar y seamos transformados a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Porque hemos reconocido que aunque militamos en estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues queremos empezar por conocer la palabra de Dios que nos da el conocimiento de conocerle a Él. Entrando por Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14 y luego del 12 y del 1 al 21. Y empieza aquí Pablo hablando, describiendo, el profeta dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Y él dice, de ninguna manera. Ustedes ven que al rato yo le digo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Fíjense que es interesante y quiero pararme aquí para desmenuzar y desglosar esta palabra. Cuando él pregunta en una forma de indagar imperativa, donde él te dice, ¿qué diremos? O sea, ¿por qué motivo, por qué atención estaremos nosotros pendientes a esto? ¿Por qué tenemos que poner toda nuestra atención hacia esto? Porque realmente cuando nosotros vamos a Romanos 20, 5:20, déjeme buscarlo un poquito para atrás, Romanos 5:20, que está más o menos por aquí detrás. Déjeme buscarlo, estoy medio empañado con los cristales, pero aquí está. Pero dice aquí, la ley pues, aquí está, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto es bien importante porque es para que entendamos que nosotros no podíamos cumplir con la ley establecida, con los 600 y pico de estatutos, leyes y mandamientos que había. No lo podíamos cumplir. Entonces Dios decide enviar a Jesús para que veamos lo que es la gracia inmerecida, que es favor inmerecido que nosotros tenemos cuando entendemos
lo que es el sacrificio vicario, lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Cuando entendemos eso, entonces podemos entender lo que Pablo nos quiere decir. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque la gracia es el mayor favor que nosotros tenemos como creyentes. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús hizo por nosotros para nuestra salvación. Pero también es lo que Jesús hizo por nosotros para ponernos autoridad. Pero también es lo que hizo Jesús por nosotros para que tuviéramos el Espíritu Santo. Pero también es lo que hizo Jesús en nosotros para que viviéramos en la abundancia plena de paz, de gozo y de salvación. Cuando entendemos eso, la esencia del contenido de nosotros está mirando a la cruz del Calvario y lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El conocimiento pleno de los hechos sustantivos de esto nos da a nosotros la sustancia, quiere decir, nos da el derecho de propiedad de tener una fe en algo que se va a cumplir. Y estamos en los días del cumplimiento de los tiempos. Amén. Entonces sigue diciendo el versículo 2, de ninguna manera, que ya se lo reafirmé, porque los que somos muertos al pecado, ahí está, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, te está diciendo, si tú rechazaste la antigua manera de vivir, si tú decidiste no vivir de la manera que estabas viviendo y vienes a vivir en Cristo Jesús, entonces, ¿cómo vas a volver para atrás a tomar lo que ya botaste al zafacón? Esa es la traducción más clara en arroz y habichuela. Y sigue diciendo el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Wow, y eso está bien fuerte porque ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y la gente dice, pero ven acá, párate. Y no está vivo. ¿Me entiendo? Pues por eso es que esta clase es importante. Siendo bautizados en la muerte significa que hemos muerto a la vieja criatura y cuando fuimos bajo las aguas, el pecado que se enseñoreaba de nosotros ya no existe más y hacemos una simbología física de enterrar el pecado cuando fuimos bajo las aguas y cuando subimos de las aguas ya somos una nueva criatura. Quiere decir que eso es una señal física, pero que a la misma vez tiene que ser una señal en nuestro ser interior a nivel espiritual. Por lo tanto, cuando hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús nos dio vida a nosotros. ¿Van viendo, verdad? Y esto es bien importante que lo entendamos. Y para poderlo ver claramente, quiero que alguien de ustedes participe conmigo hoy. Me busque 1 Corintios, versículo 1 y el versículo 12. No, el 17. Versículo 1, 1 Corintios 1, 17. Vamos a leerlo para que usted lo pueda ver. 1 Corintios 1, 17. Yesenia lo tiene. Ok, adelante. 1 Corintios 1, 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Que esto no es una filosofía vana de palabrerías de hombre, sino unas palabras de poder que se pueden medir y ver y entender. Quiere decir que el evangelio es poder de Dios, no solamente para salvación, sino para mostrar su poderío sobre todas las cosas que operan en este mundo. Y eso es lo que nos está hablando 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pueden abundar y preguntar. La pastora dice que era el 18. Sí, el 18 todavía recalca más todavía. Claro que sí. El 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, aleluya, es poder de Dios. Amén. Interesante, ¿verdad? Porque esto deja claramente saber que esto es en beneficio de nosotros. Y como es en beneficio de nosotros, tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Para vivirla, para disfrutarla y para usarla. Esto es bien importante. Y fíjate el versículo 4 que te sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte. O sea, te vuelve a recalcar que somos bautizados
por el bautismo en la muerte. O sea que nos bautizamos en la muerte en el bautismo. ¿Para qué? Para que entendamos que lo que estamos sepultando es la vieja criatura que de momento en medio de las situaciones, cuando tú dejas de mirar la cruz, quieres revivir la vieja criatura. Salen los corajes, las iras, la contienda, las maledicencias y todas esas cosas. Pero tenemos que recordarnos que eso ya lo enterramos. Y usted no va a sacar de la basura lo que ya botó. Si usted dijo a esa vieja criatura que está enterrada, que está muerta, no la puede revivir. Cuando su estado de humor lo quiera revivir, dice, esa vieja criatura del pasado que hablaba malo, ya se murió. Esa vieja criatura que guardaba rencor, ya se acabó. Esa vieja criatura que mantenía las rencillas del odio y la falta de perdón, ya desapareció. Porque yo estoy claro que si yo no perdono, tampoco seré perdonado. Y como yo decidí ser perdonado, también perdono. Así que esa criatura no puede revivir en mí. Y como nueva criatura en Cristo tenemos que recordarnos lo que hemos desechado para no volverlo a retomar del zafacón. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto en revivirte las ambigüedades, las situaciones, los problemas, la rencilla, el odio, el coraje, la ira. ¿Para qué? Para que trates de revivir esa vieja criatura. Mas el Espíritu Santo es el que te guía a esa verdad. Y como vivimos en el Espíritu, y ahorita vamos a hablar de eso, esa vieja criatura sigue muerta. Y que lo sepa el diablo bien, que nosotros le hemos dicho que está muerta y seguirá muerta, porque vivimos para Cristo, nuestro amado y eterno Redentor, al cual próximamente estamos de verlo cara a cara. Y eso es lo que tenemos que mirar. Y seguimos con el 5, ¿verdad? El 5 está acá. Es que le estoy dando la King James también para que tengan las dos versiones. Y dice, pero le leo allá la Reina Valera 61. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. O sea, que vivimos en una esperanza, y esto es bien importante que la iglesia lo entienda, que vivimos en una esperanza del poder de la resurrección. Por eso cuando usted le dice a un demonio, teatro te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús, eso es lo que usted ha creído, es lo que usted ha vivido, que la autoridad ha sido puesta a usted para que usted lo pueda ejecutar. ¿Estamos claros ahí? Y por eso es que el demonio tiene que salir, la enfermedad tiene que huir y todos aquellos pesares que tenga la persona son libertados, pero es por ese poder de la resurrección de Cristo Jesús. Nuestro Dios es el único que ha resucitado. Los demás no han resucitado. Amén. Usted tiene que tener eso meridianamente claro para que usted sepa dónde usted está parado y quién es usted y lo grande poder que hay en usted para romper toda obra de maldad. Y ese es el número 5. Vamos al número 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, que el poder del pecado que actuaba en nosotros queda destruido cuando nosotros le decimos sí y amén a Jesús. Nacemos como nueva criatura, el poder del pecado quedó destruido. Eso no quiere decir que va el enemigo a no atacarlos más, no, le va a querer atacar para que usted cometa el pecado de coger ira, coraje, contienda, falta de perdón, etcétera. Pero usted es más sabio con eso. Si usted enterró eso, no lo vuelva a desenterrar. Porque dígame usted, ¿quién bota a la basura el zafacón y vuelve y la recoge? Nadie hace eso. Pues piense eso nada más. Cada vez que el enemigo lo molesta, cada vez que se levanta un hermanito a cometer un disparate, cada vez que usted vea que lo están traicionando en los cuestionamientos, en las preguntas, cada vez que usted sepa que murmuran de usted, no permita que la ira lo dañe. No permita coger represalias. Usted haga lo que es correcto hacer. ¿Y qué es correcto hacer? Perdonarlo y decirle, Señor, resplandezca su rostro. Pero eso no quiere decir que usted se sienta en silla de escarnecedora juntamente con él. No, 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 no. Porque usted no puede ser partícipe del pecado. Porque la palabra me enseña a mí que si yo soy partícipe del pecado, soy tan pecador como aquel que lo hace. Entonces usted no puede estar ahí. ¿Me va cogiendo? Usted orienta, exhorta, ora y perdona. Tampoco hay que decir, oye, no me voy a reunir contigo porque tú lo que haces es hablar malo. Tú lo que haces es fumar y beber. Se sabe que ahí uno no tiene que estar. Sencillamente usted no está. ¿Por qué? Porque es también un alma digna de salvación. Y usted no puede estar con el dedito. No, 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 no. Dios no nos llamó a eso. Sí no estar en esas áreas. ¿Por qué? Porque nos contaminamos fácilmente. ¿Por qué? Porque esos malos hábitos lo que hace es que corrompen la buena conducta y la sana doctrina. Entonces tiene que evitar eso. Amén. Seguimos por ahí.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que cuando usted crea una santificación, usted está creando una valla contra el pecado. Y esto es importante, porque cuando usted dice estoy santificado por Cristo, no es que está viviendo en un cuarto y no habla con nadie, y no sale, no se entera de las noticias, no lee nada. No, eso no es. Santificado es que la pureza y la integridad almática de su ser la mantiene libre, la mantienes firmemente, y no importa lo que suceda afuera, usted no va a permitir que esa basura penetre a sus ojos. Si pasa en una pornografía, usted se sale del sitio, no va a ver la pornografía. Si aquel empieza malo, usted se tapa los oídos y se sale de ahí. Y viene el otro y le dice, no, porque este chisme, no, perdóname, pero yo no voy a estar en el chisme. No, porque yo vi, allá tú, yo no quiero saber de eso y eso para mí no es correcto. Y ese es tu problema. Háblalo con quien no tengas que hablar y preséntaselo a Dios. Y usted se zafa de eso. ¿Por qué? Porque esa es la forma correcta de mantenernos en santificación. ¿Me está entendiendo? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que son especialistas en contaminar a la gente. Y si uno no tiene cuidado, te roba la santificación. Sí, son covidianos. Son cosas invisibles, pero se hacen visibles cuando llegan los oídos. Tiene que tener cuidado con eso y cuidarse. Y le voy a decir que esto es para todos nosotros, ¿sabes? No vaya a creer que eso es para aquel, el otro. No. En cualquier momento a todos nos puede pasar. Lo importante es entenderlo y saberlo. Y como hacía José, cuando aquella mujer, la mujer de Potifar, lo quería violar, le quitó hasta la camisa y quédate con la camisa que yo me voy. Y le dejó la camisa a la mujer, que la usó en contra de él, pero al fin y al cabo la verdad salió a la luz y José triunfó. Fue el segundo al mando en Egipto. Ustedes saben esa historia, pero él tuvo el poder, la decisión de rechazar a esa bella y elegante mujer, rechazar al pecado y ser libre. Y lo hizo. Así tenemos que ser nosotros. Se santificó y Dios lo honró y llegó a ser el segundo al mando después de Egipto, después de Faraón, el primero después de Faraón. Quiere decir que Dios honra la santidad. Y nosotros no podemos olvidarnos de ese detalle importante. Mira el versículo 7 de lo que te está diciendo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bien, ¿qué es esto? ¿Es que lo que yo haga me van a hacer justificado como quiera? No, es que si tú has muerto al pecado, ya tú fuiste libre del pecado. Por lo tanto, tienes que mantener esa libertad del pecado para no volver a caer en lo mismo que te sacó. ¿Por qué? Porque ninguna maldición viene sin causa. Y quiero detenerme para que usted entienda esto. Cuando venimos a Cristo, todo ha sido limpiado, hemos sido justificados y todo ha sido perdonado. Estamos claros. Por eso somos salvos. Pero hay que entender que la oscuridad que está allá afuera tiene un librito donde se acuerda las cosas que tú te deleitabas haciendo en el pecado. Si a ti te gustaba beber, te va a traer amiguitos que te brinden de regalo en Navidad una botellita, porque tú sabes que tú ya no lo hemos dado por muchos años, así que tienes ese que a ti te gusta y te lo regala fino. Tú dices, contra, pero ¿qué yo hago? Voto esto, te lo regalo. ¿Qué hago? No quiero rechazarla porque esta botella de whisky vale 78 pesos, tú sabes. Y tú empiezas a patinar. ¿Y sabes por qué patinas? Porque la carne te pide lo que a ti te gustaba. Y el enemigo lo usó para meterte en tu casa la botellita de whisky. Yo no estoy hablando de nadie, yo estoy hablando de mí. Porque así me pasaba a mí. Y ahí está mi esposa. ¿Qué yo hice? ¿Sabes qué? Gracias, pero tú sabes que yo no, pero quédate con ella. Está bien, me quedo con ella. Saliste, te fuiste. ¡Clan! ¡Shh! Y el zafacón. Vacío el whisky y el zafacón. Porque si la echo en el zafacón, hasta los basureros vienen y la sacan y se la toman. ¿Se da cuenta? Eso es verdaderamente yo probar que he sido justificado ante el pecado. Porque me lo pruebo a mí mismo. Cuando yo lo pruebo a mí mismo a nivel espiritual, entonces Jesús lo está mirando. Dice, este sí verdaderamente mantiene lo que yo le pagué en la cruz para salvación. Y así con todas las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados. Y esa prueba es necesaria que la pasemos para que conozcamos a quién le servimos. Si nosotros no tuviéramos prueba, no vamos a crecer.
Por lo tanto, tenemos que entender que las pruebas son necesarias que ocurran. Vamos con el 8, por favor, Gabriel. Gabriela, no, Joshua que está ahí. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué es morir con Cristo? Morir a la vieja criatura como Jesús murió en la cruz del Calvario. Nosotros lo hemos hecho un acto físico voluntario de ir bajo las aguas, pero en nuestro ser interior lo hemos querido hacer decisivamente. Por lo tanto, esa decisión tiene que dar frutos apacibles de justicia como un fiel testimonio de lo que es Cristo en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a probar? En la vivencia diaria, en la comunicación diaria, en el compartir diario con la gente. Ahí es que lo vamos a probar. No es probarlo en oración, no es probarlo en esto, aquello. No, es donde verdaderamente estamos solos, donde nadie te ve. Ahí es donde tú lo vas a probar. Que verdaderamente has muerto a la vieja criatura y te mantienes vivo en el poder de la resurrección de Cristo para ser levantado vivo al cielo. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tú puedes engañar a cualquiera humano, pero Dios lo está viendo. Y sabe que también las tinieblas también lo están viendo. ¿Estamos ahí claros? Vamos al 9. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Y cómo la muerte no se va a enseñorear más de Él? Porque ya Él murió. No, pero te equivocaste. Él no está muerto, Él está vivo. Y quiero ir específicamente a esto. Él, oiga esto bien, siendo todo un rey, decidió bajar del pináculo, escalón más alto, para bajar al más bajo. ¿Cuál es el escalón más bajo? La muerte. ¿Y cuál muerte? La muerte de cruz. Y siendo todo rey, amo, dueño y señor de este mundo, al cual todo se tenía que someter y se tiene que someter, decidió encarnar en un cuerpo similar al de nosotros para entonces llevar todo el pecado de la humanidad, todas las transgresiones de la humanidad, todas las enfermedades de la humanidad. Y usted va a decir, ¿cómo que todas las enfermedades? Sí, todas. Te voy a explicar por qué todas. Hay 40 enfermedades básicas. Y Él las llevó todas en la cruz del Calvario, de las cuales se derivaron todas las otras enfermedades. Así que las llevó. ¿Cuántos azotes le dieron? 39. Llevó las enfermedades y la cargó. Todas en la cruz del Calvario. Quiere decir que todas las enfermedades básicas de las cuales se derivan todas las demás, las llevó en la cruz del Calvario. Para que usted vea que el sacrificio fue perfecto. Y como si eso fuera poco, en 7 partes de la vía dolorosa, Él derramó su sangre para demostrar que Él le pagó con suficiencia. Por eso decimos que Él es todo suficiente. Con suficiencia en la cruz del Calvario, todo lo que el hombre tenía que pagar, se lo pagó al Padre Celestial. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser ¿qué? Justificados delante del Padre cuando nos arrepintiéramos y mostráramos la vida de arrepentimiento a través del poder de la resurrección que opera en nosotros con el Espíritu Santo. ¿Se entiende eso o no? Pueden preguntar, pueden argumentar. Aquí hay Biblia para compartir. Esta es una escuela tipo Gamaliel. No quiero que usted se quede con lo que yo le digo. Vamos a escudriñar aquí porque aquí hay material largo y tendido para aprender. Y esto es lo que tenemos que buscar. Versículo 10. Porque en Él cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. ¿Y por qué una vez y por todas? Claro. Una vez y por todas porque Él se mantuvo siendo puro, limpio y sin mancha desde que fue engendrado en el vientre de María hasta que murió en la cruz del Calvario. En Él no se halló pecado. Por lo tanto, la sangre que se virtió, que vivió en ese cuerpo y se reprodujo a nivel celular para poder dar vida similar a la de nosotros y morir, se mantuvo firmemente en pureza e integridad. Y eso, a pureza e integridad, les dio el poder de la sangre redentora del Cordero, que es la marca que nos puso a nosotros. Esa marca de la sangre del Cordero es la que nos pone a nosotros en autoridad y poder. Y por eso es que cuando nosotros ordenamos como ordenamos las cosas, el diablo no está mirándote a ti.
El diablo lo que está mirando es un vértice de fuego poderoso que sale porque es la marca del poder sobrenatural que produjo la sangre que se vertió en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el poder sobrenatural que se vertió en la cruz del Calvario? La sangre de Jesús. Esa sangre que se derramó perfectamente le dio el poder a Jesús de poder resucitar. Y ese poder de resucitación hizo que Él se sentara a la diestra del Padre y intercediera allí por nosotros. ¿Qué pasa? Que al interceder por nosotros hay una autoridad delegada en nosotros para ejercitar el comando sobre la tierra en las cosas que Él quiere que hagamos. Esa autoridad delegada en nosotros. Por eso es que yo siempre le digo, si usted no está bajo autoridad, usted no tiene autoridad. La iglesia funciona así. Para estar bajo autoridad, tú tienes que estar bajo autoridad. Para yo tener la autoridad, yo tengo que estar bajo la autoridad de Cristo. Y la iglesia sigue lo que el pastor le está dando para que siga la cadena de autoridad. Y esto es importante porque es una cadena de comando, correcto. La cadena de comando está establecida, no la estableció el ejército, eso lo trajo Dios. Que el ejército se copiara es otra cosa. Pero esa es la cadena de comando, the chain of command. Y así es que funciona esto. Pero ¿qué pasa? Si alguien en la cadena de comando no valorizó la sangre de Cristo, no ha muerto al pecado y revive la basurita donde lo sacaron, entonces el poder no está de Cristo, no está en él. Y ahí es donde entra el problema de la iglesia. Por eso es que hay muchas iglesias donde el mover se aguanta y las victorias se detienen. Y es que no han entendido que tienen que preservar la razón por la cual Jesús murió allí, que es vencer el pecado. Fíjate, ahora usted lo va a leer bien y lo va a entender mejor. Dice, porque en cuanto murió, ¿quién murió? Murió Jesús. Al pecado murió. Una vez por todas. Quiere decir, más en cuanto vive, para Dios vive. O sea, Jesús fue limpio, puro y sin mancha. Él tomó el pecado para sí mismo. Vivió el pecado en ese cuerpo y lo expió en la cruz del Calvario. Quiere decir que cuando Él muere, también mató el pecado. ¿Lo ven? Entonces, ese poder de haber expiado de una vez y por todas el pecado, lo pone en nosotros y lo sella por el poder de la sangre y te pone el Espíritu Santo para que tú puedas obedecer lo que Él dice que hay que hacer. Porque cuando Él te dice que hay que hacer algo es porque ya Él caminó el camino y tú vas a caminar en la victoria. Porque Él te dijo, cuando eso está hecho, tú caminas y lo recibes. Porque tú no eres el que pelea es Él. Ya sé lo fuerte que es para el Señor, claro que sí. A Él la gloria y la honra siempre. Y esto es importante porque esta es la base de la autoridad del creyente, conociéndola. Vamos al número 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, si hemos entendido eso y lo ejecutamos de esa manera, entonces estamos vivos para Cristo, entonces tenemos el poder, entonces hay paz y gozo, entonces es que nosotros podemos ejercitar la plena de Juan 10:10, la vida plena de lo que dice Juan 10:10, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Más Él vino a hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es por eso que vamos a triunfar y tener éxito. Es por eso que el COVID no te puede derrotar. Es por eso que los problemas financieros no te pueden derrotar. No importa lo que suceda, no pueden derrotarnos. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros y nosotros en Él. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, hermano, tenemos que estar claros en lo que somos. Hay poder. Mire el versículo 12 como te lo dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? ¿Qué es el pecado en el cuerpo mortal? El cuerpo se libertó del pecado, pero hay una memoria, oiga esto, celular, que tiene una afinidad con el pecado que está allá afuera. Y el pecado que está allá afuera va a buscar la afinidad contigo y va a utilizar gente, a veces de la iglesia, a veces no convertido, a veces convertido entre comillas, para que te inciten al pecado.
Y ahí es que tú tienes que estar claro y espérate. Como que esto que me está sonando no me gusta. Perdóname, hermano, no estoy de acuerdo porque la palabra a mí me dice esto. La palabra me dice que no murmure. La palabra me dice que no sea quejaboso. La palabra me dice que yo no hable del hermano y sobre todo si él no está aquí. Pero esto... No, perdóname. Y usted se mantiene evitando ese tipo de pecado. Porque ese tipo de pecado, si en el pasado usted era quejoso y hablaba mal y tenía rencilla y hablaba de todo el mundo, se va a revivir cuando usted presta los oídos. Si usted tiene un problema de pornografía, la gente te va a traer los programas de pornografía. ¿Para qué? Para contaminarte otra vez. Pero tú tienes que decir, no, apártate y se acabó. Y no lo quiero, y no lo quiero, y no lo quiero, y no lo quiero, y no lo quiero. ¿Por qué? Porque ellos saben, los demonios saben que esa es tu debilidad y te van a buscar la debilidad de alguna manera para que tú caigas. Cuando tú caes, ya no tienes poder, ya no tienes autoridad. Está entregado a tinieblas. Y eso es lo que quiere el enemigo. Por eso estamos viviendo el tiempo de apostasía, donde es todo lo contrario a lo que Dios dice que hay que hacer. Ellos quieren hacer todo lo contrario. Y lo estamos viendo en todas partes. Y dice, de modo que lo obedezcáis en concupiscencia. Concupiscencia es el deseo intrínseco que nuestra carne, intelecto tiene de no obedecer a Dios. Esa es la concupiscencia. ¿Por qué? Porque la concupiscencia está destinada en su contaminación desde el mismo huerto de Edén, cuando Adán y Eva le cedieron a la serpiente la autoridad que tenían. Desde ahí está en el ADN de nosotros el pecado. ¿Qué pasa? Nos convertimos a Cristo, vivimos en estos cuerpos, pero domina el Espíritu Santo. Si nosotros no cultivamos esa relación con el Espíritu Santo, va a haber entonces en nosotros un deseo de que la carne retome el comando en lugar de someterse al Espíritu. Y esa pelea la tenemos que doblegar. ¿Y sabe dónde más el enemigo te lo usa? Creándote coraje, ira, haciéndote hablar mal del otro, haciéndote pensar que aquel dijo, presumiendo cosas que no son, creando fantasmas. Eso es típico. ¿Y por qué lo crea? Porque sabe que en la carne eso es lo que habita y a la carne le gusta. Y si tú no lo atiendes primero y lo rechazas, lo echas fuera, eso te va a dominar. Y vas a pasar días pensando lo que no tienes que pensar. Y mientras tú estás caminando de espalda a Dios, revives lo que ya Él quitó de tu vida. Esa basurita. Y ahí es donde tú tienes que saber que la concupiscencia, mira, como yo siempre digo, está detrás de la oreja de cada uno de nosotros. Pero por detrás de la oreja está alguien más grande que se llama Dios. Y ese me dice lo que va a hacer. Entonces, ahí es que tú tienes que entrar para detectarlo a tiempo y limpiarte. Mira el versículo 13 que dice, ni tampoco, y esto es importante, mira cómo te lo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, no presentes este cuerpo que le pertenece a Dios como instrumento de hacer el pecado. Instrumento de hacer pecado puede ser que si eras alcohólico vuelva al alcoholismo, que si eras pornográfico vuelva a la pornografía, etcétera, etcétera. Lo que sea del pecado que está fuera de lo que Dios quiere, no permita que tu cuerpo sea ese instrumento de pecado. Iniquidad es deseo de pecar, es deseo de delinquir contra Dios. Hay veces que hasta la perezosidad es delinquir contra Dios. ¿Sí? Mire, yo tengo que pelear con eso a cada rato. Porque yo tengo poco tiempo para hacer ejercicio, pero quiero hacerlo porque sé que tengo que hacerlo, porque es saludable. Y me entra esa vagancia de no hacer nada. No, pero descánsate 10 minutitos. Me echo a dormir y si me echo 10 minutitos, estoy una hora que perdí de estar haciendo ejercicio. Porque después de las 12 del mediodía no se puede hacer. O sea, les pongo mi ejemplo porque si me pasa a mi hermano, le debe estar pasando a usted. De una u otra manera. Porque no, aquí nadie es más santo que Cristo. Pero conocemos el mecanismo y conocemos el mecanismo, pues lo rompemos. Amén. Dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¡Wow! Vivo entre los muertos. ¿Estoy vivo o estoy muerto? No, estás muerto al pecado, pero estás vivo para Cristo. Estás muerto para la iniquidad, pero vivo para la santidad. ¿Ah? Y así es que tenemos que caminar.
Por lo tanto, es importante que entendamos qué nos está diciendo Pablo aquí. Si presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué pasa? Cuando hacemos la palabra de Dios como está escrita y la cumplimos como un fiel testimonio, y eso no quiere decir que si no nos equivocamos, pedimos perdón, nos arrepentimos porque son imperfectos, pero volvemos al camino. Nos convertimos en instrumento de justicia. Quiere decir que la justificación por la cual Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos puso autoridad se mantiene vigente. Por lo tanto, somos instrumentos de justicia de Dios. ¿Lo ven? ¿Está claro eso? Amén. Bueno, entonces el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley, cuando usted violaba la ley, la rompía, no tenía la oportunidad de volver a arrepentirse, sino tenía que pagar, ir al sacerdote, llevar animales, el sacerdote orar por esos pecados iban donde el animalito que tenía que matar, un chivo expiatorio. Y eso eran 2 chivos expiatorios, uno se derramaba en el altar 7 veces la sangre degollado y el otro le ponía al sacerdote los pecados del pueblo y lo soltaba al desierto. Y si regresaba del desierto vivo, ¿qué problema? Los pecados volvían al pueblo. Pero ¿sabes qué? Jesús vino a abolir eso, a quitarlo. Por eso el sacrificio de Jesús es perfecto. Y tú y yo caminamos en la gracia, por eso que estoy diciendo. ¿Lo vio? No lo habían visto, ¿verdad? Este es el Antiguo Testamento y ahora le digo el Nuevo Testamento con Jesús. Qué bueno que tengamos la historia del Viejo Testamento para poderla comparar con el Nuevo y comparar la bendición que vivimos después de haber vivido después de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos ahora a Romanos 12, versículos de 1 al 21, hasta donde podamos llegar. Romanos es el libro de la justificación. Debe leérselo completo para que después usted pueda tener una idea de todo lo que le estoy explicando más completo. Si tienen alguna pregunta, ¿estamos claros hasta aquí? Amén, qué bueno. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Wow, dice mucho ahí, vuestro culto racional. Significa que la misericordia de Dios nos puede permitir a nosotros arrepentirnos del pecado. Pero entonces Él te está pidiendo que nos presentemos nosotros como un sacrificio vivo. ¿Quién fue el que puso el sacrificio vivo en la cruz del Calvario? Cristo, ¿verdad? Pues ahora te está diciendo, no es que tú vas a ser crucificado, pero que vivas en un vivo sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, que si has entendido lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo menos que puedes hacer es cumplir con un culto racional, vivir en santidad. Eso es lo menos. ¿Estamos aquí? Viene pregunta por ahí, Yesenia. Sí. Un comentario. Adelante. Cuando leo sacrificio vivo, el ayuno nos tiene que costar, porque es agradable a Dios. Nos tiene que costar servirle, atrevernos a pagar el precio de ser siervo. Así que vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos a tener muchos tropiezos porque el enemigo no va a querer. Claro. Que uno crezca espiritualmente, venga, se congregue, sirva y haga. Pero ahí es parte del sacrificio vivo, santo, y que ese es el que es agradable a Dios. Así sí. Lo veo. Muy bien. O sea, un sacrificio tiene que ser algo que a ti te cueste. Pero piense esto. Si a nosotros nos cuesta algo, ¿cuánto más le costó a Jesús vivir 33 años, 30 creciendo en santidad y 33 demostrando que la santidad se mantenía vigente en obediencia a la palabra de Dios? Y llegar hasta morir, porque esto es importante, yo sé que esto coge tiempo, pero mire, la muerte real de Jesús ocurrió en Getsemaní. ¿Por qué? Porque en Getsemaní Dios le dijo todo lo que iba a hacer con él. Por eso es que cuando vemos los relatos,
la descripción nos dice claramente, y yo pude vivir eso, porque me llevó en cuerpo espiritual, ver lágrimas de sangre en aquel polvorín llamado Getsemaní. Usted sabe usted puede entender lo grande que es esto. O sea, que estando perfectamente el cuerpo, la noticia y el conocimiento de lo que iba a suceder, se lo mostró en un cuerpo completamente sin herida y fue tan contundente eso por dentro que los capilares se rompieron y lloró lágrimas de sangre. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Siento la presencia poderosa del Señor. Cuando nosotros entendemos lo que es esto, no nos queda la menor duda que era completamente humano, igual que usted y que yo. ¿Por qué? Porque la hemosiderosis, que es como se conoce médicamente esta condición, que es el sangramiento de sangre por los poros de la piel y por los capilares de sus ojos, se hizo real. Ninguno que no pueda ser un ser humano puede ocurrir eso. Solamente en él, que era todo hombre y todo Dios, y pudo hacerlo. O sea, cuando valoramos lo que pasó allí, no tenemos problema en cumplir lo que dice Romanos 12:1. Porque entonces es un culto racional. Porque vemos que lo que peor podamos pasar en nuestra vida ni siquiera se asemeja a lo que él pasó. ¿Lo ven? Cuando usted entiende esto, usted dice, pero ven acá, es que la guerra de orar día a día, la guerra de buscar el rostro del Señor, es nada comparado con lo que él pasó. Y cuando usted analiza bien en profundidad todo esto, cuando usted ve el beneficio que tenemos de cumplir lo que él está diciendo, dice, espérate, es que yo no puedo mirar para atrás. Si atrás no hay nada que mirar, es hacia el frente. No puedo hacer como la esposa de Lot, que la mandaron a salir para salvarla y miró lo que estaba dejando como importante y se convirtió en una estatua de sal. Por eso las cosas de este mundo no pueden ser más importantes que lo que Dios va a hacer con nuestra vida, y es levantar la iglesia. Por eso es que estamos enseñando esta palabra, porque Él quiere prepararnos para que no miremos las cosas de este mundo, sino miremos las cosas de la vida eterna, que son las que tienen valores. Y eso no quiere decir que lo que tú tengas aquí no lo disfrutes. Él quiere que lo disfrutes, pero que nuestro interés esté puesto en Él. ¿Estamos aquí, pueblo? Mira el 2 que dice de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es rápido. Voluntad de Dios, agradable y perfecta. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para Dios otorgarnos la justificación y tener la infinita misericordia de nosotros fue porque el sacrificio que hizo Jesús fue agradable y perfecto. Por eso es que Él dice cuando antes de morir, completado es. Completado es. Son 10 rasgos que se completan en esa palabra para hacer el sacrificio perfecto en favor nuestro. Por eso es nuestro culto racional. El sacrificio vivo de alabanza es un estilo de vida correcto a Él. Amén. Vamos al 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir, no te creas mejor que alguien porque te estoy usando con estos dones. No te creas mejor que alguien porque ahora eres el pastor. No te creas mejor que alguien porque ahora estás dirigiendo el ministerio. No. Nada que ver. Por cuanto más se nos da tarea para hacer, mayor humildad, mayor conocimiento y mayor sometimiento a Dios. Es lo que Él quiere que veamos. ¿Por qué? Porque aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre estriba en una entrega completa de nuestra voluntad a Él. Si no, no lo podemos hacer. Amén. Y piénselo, porque usted cuando liderea se da cuenta que hay muchos líderes que le fallan. Hay mucha gente que les traiciona. Hay mucha gente que habla de usted. Y eso siempre va a ocurrir
cuando no conocen esta verdad. Si la conocen esta verdad, le ayudan a cumplir con el ministerio, están presentes ahí, llueva, trueno, relampaguee, y no importa lo que esté sucediendo, están ahí, haciendo la obra que Dios nos mandó. Y usted lo sabe. ¿Por qué? Porque son gente que no fallan. Porque no lo están haciendo para ti, lo están haciendo para Dios. Amén. Y la gloria es para Él siempre. 4. El tiempo traiciona. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ok. Quiere decir que Dios reparte diferentes funciones a cada uno y diferentes modalidades para Él manifestar su gloria y dar a conocer su grande nombre. Quiere decir, a uno le da el don de profecía, a otro le da el don de liberación, a otro le da el don de predicación. Y hay algunos que le dan muchos dones a la misma vez para las funciones que tiene que realizar sobre la tierra. Por lo tanto, siempre, como miembros que somos de un solo cuerpo, vamos a depender de uno de otros. ¿Para qué? Para funcionar como un solo cuerpo. Mire, nosotros tenemos 20 dedos y todos los 20 dedos tienen una función al caminar. Damos por sentado que están así, no. Si nosotros estudiamos detalladamente cada función de cada dedo, vemos que es necesario para mantener nuestro balance, nuestra sensibilidad y todas las funciones. Por lo tanto, usted no tiene dedos de más ni de menos. Tiene exactamente lo que necesita para la función para la cual hemos sido creadas. Así mismo es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos dependemos de todos, porque todos en conjunto somos un solo cuerpo. Dios lo hizo así, ¿sabes para qué? Para que nadie se crea mejor que nadie. Esa es la idea. Pero a la misma vez, somos también responsables de nuestros hermanitos. Cuando se salen del orden, en cuanto hay que llevarle el orden y ayudarlo. No para que seamos partícipes del desorden, eso no es lo que estoy diciendo, sino para ayudarlos a entrar al orden. ¿Ok? Porque cuando ganamos todo, como dice Yesenia, somos un equipo. Si perdemos todo, somos también un equipo. Por lo tanto, yo tengo que sentir amor por mi hermano y guiarlo correctamente y hacerlo, corregir correctamente en el amor de Cristo. No es señalarlo, no, hacerlo llevar por el camino correcto. Muy bien, estamos ahí. El 5. Luego nos vamos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Quiere decir que todos al ser integrados estamos unidos para un mismo propósito y respondemos al mismo propósito. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos? Finalmente, de escuchar la trompeta y ser levantados. Pues tenemos que luchar para ese propósito, como yo siempre oro, que no se me quede ninguno de los que tú me diste. Esa es mi oración con ustedes. Y eso es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me gradúo. Pero también ustedes se gradúan conmigo. Y yo me gradúo con ustedes. Amén. Vamos a un aplauso al Señor. Vamos a orar. Sé que son las 8 y no quiero salirme del orden de la palabra. Me quedé sencillamente en una 10ª parte de lo que es, pero seguimos el estudio para el próximo martes.